Muy buenas noches, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por esperarnos. Saludos a los que se están conectando ahora y a los que se estuvieron conectando durante el tiempo de adoración y de oración. Pues estamos muy contentos de llegar a esta parte de nuestro servicio online en donde tenemos un invitado el día de hoy. Está con nosotros la pastora Teresa de Caruajulca. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, pastora Teresa? Dios te bendiga. Me da gusto saludarte. Bien, gracias a Dios, Pastor David, saludándoles con mucho cariño, usted, a su esposa, a sus hijos, muy amados para nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes, emocionada por saludarles. Igualmente, pues hace unas semanas estuvo con nosotros el pastor Samuel, que nos trajo una palabra a los padres de mucha bendición. Todavía lo recordamos. Y bueno, pues el día de hoy no podíamos perdernos la oportunidad de que estuvieras tú con nosotros compartiendo este tema para las mujeres, aunque bueno, todos lo recibimos, todos lo escuchamos. Y bueno, pues yo sé que el Señor te usa también. No todas las esposas de pastor tienen el don, tienen la gracia de Dios para poder compartir la palabra, como es tu caso, y bueno, cuando lo tienen, pues no lo dejamos pasarlo, también nos enriquecemos el cuerpo de Cristo. Gracias, gracias por la invitación, por la confianza de compartir un mensaje. Sabemos que solo somos personas que llevamos el mensaje del Señor, ¿verdad? Y creo que el Señor hace un llamado muy especial y cumplimos la tarea con amor para Él y fidelidad. Y gracias por esa confianza, ¿verdad? Gracias por esa invitación. También con mi esposo es un privilegio hacer la tarea del Señor juntos, ¿verdad? Como esposos. Y es maravilloso poder compartir espacios en los cuales podamos hablar de las riquezas de la palabra de Dios en la cual nos edifica, nos anima, nos fortalece, nos confronta y nos conforta, ¿verdad? Gracias. Gracias Así por es, la gracias por invitación. aceptar la invitación. Y ustedes están en Santa Anita, que es un pueblo cerca de Guadalajara, es relativamente cerca, pero es muy diferente. Me tocó conocerlo de pasadita, acompañé al pastor Samuel a hacer un mandadito por ahí, era de noche, y bueno, se ve un pueblito con todo lo que un pueblo debe tener, ¿no? Y muy bonito, por cierto, muy pintoresco. Ustedes están ahí pastoreando desde hace ya 3 años, algo así, recuerdo, ¿no? Así es, sí, así es, hace 3 años. Es un pueblo pintoresco, sin embargo, está dentro de la ciudad, pero cuando tú entras, te das cuenta em, que tiene, los caballos pueden pasar los señores con sus sombreros, las calles son empedradas, unas que otras ya las están reparando, lo están civilizando. Sin embargo, el ambiente de allí no deja de ser todavía de pueblo, ¿verdad? Y es bonito. Y ellos, los que viven allí, dicen el pueblo, no dicen la ciudad, o no, ellos dicen el pueblo de Santa Anita, o el pueblo de uno que está cerca se llama San Sebastián o San Agustín, San Agustín. Y ahí están, ¿no? Pero ellos todavía viven como un pueblo, conservan esas culturas, porque se hacen todavía los desfiles, bueno, religiosos, culturales, los cohetes en todo tiempo, ¿verdad? Pero sí, todavía se conserva como un pueblo muy hermoso que está exactamente pegado en la ciudad. Pero tú entras y todavía se respira la calidez de las personas, la confianza de las personas como pueblo, ¿verdad? Sí, sí, se ve la diferencia, eso es lo impresionante, ¿no? Que como está pegado a la ciudad, pero cuando pasas de Guadalajara a Santa Anita se respira otro ambiente de, Así una, es. de unas cuantas cuadras a otras, ¿no? Vacas, Eso es terrenos, bonito. todavía hay terrenos cultivados de lechugas, etcétera. Lo poquito que vi me gustó mucho, espero regresar Sí, pronto. claro, claro que Y, sí. y Pastora Tere, pues bueno, nosotros en esta parte del servicio online, de nuestra transmisión, aprovechamos para hacer lo que no se puede hacer cuando invitamos a alguien a predicar a la iglesia, ¿no? Normalmente pues presentamos al predicador, la iglesia sabe de dónde viene, pero pues no conocen mucho del predicador y yo creo que sí hace una diferencia cuando conoces a quién te está predicando. Es muy importante, ¿no? O sea, yo entiendo que el importante es Dios, es el mensaje que predicamos, pero también pues es necesario conocer a quién nos está predicando, ¿no? El testimonio de quienes nos están predicando, sobre todo en estos tiempos en donde hay muchos predicadores, hay en internet, hay muchas opciones. Estaba viendo yo un grupo en una red social, en un grupo cerrado de casa de oración, o sea, pues el propósito era compartir predicaciones de casa de oración
Y de pronto ya estaba inundado, yo era administrador de ese grupo, o soy, y empecé a ver que estaba inundado ya de un montón de predicadores que pues tienen unas doctrinas muy distintas, ¿no? A lo que nosotros creemos, incluso opuestas, ¿no? Entonces llegó un punto que me tocó tomar una decisión, perdón, como administrador de eliminar todas esas publicaciones y centrarlo dentro de casa de oración. No porque seamos sectarios ni nada, yo sé que hay muy buenos predicadores fuera, a los cuales yo conozco, pero hay unos a los que no conozco, de repente ya digo que soy pastor y me abro un canal de YouTube y empiezo a predicar en contra de la prosperidad y a tirarle al otro predicador y ya me llaman predicador de sana doctrina, ¿no? Y creo que es necesario que seamos como los de Berea, que no solo analicemos la enseñanza, sino que también conozcamos el testimonio de los que nos están predicando y si hay alguien encima de ellos, alguien que les da cobertura espiritual o supervisión, pues es mucho mejor todavía, ¿no? Caminamos dentro de un terreno más seguro. Así que, bueno, después de esta larga explicación de por qué tenemos una plática con nuestro invitado, pues quisiera iniciar contigo y que nos platiques un poquito, no sé si quieras ahondar en eso que mencioné o si quieres directamente platicarnos cómo fue que llegaste al camino del Señor, cómo fue que te convertiste. Yo sé que tú eres de las pastoras más jóvenes del ministerio. A ver, platícanos, cuéntanos. Sí. Gracias, sí, coincido con usted. Creo que hay muchos pensamientos de personas en las cuales dentro aún del mismo cristianismo, ¿verdad? Pueden llegar a dividirnos entre nosotros cuando eso no es lo que quería el Señor. Él quiere una iglesia unida, quiere que estemos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Pero, sin embargo, hay personas que tienen sus personalidades y a veces no se niegan tanto a sí mismo confiando en la escritura, sino se aferran a su forma de pensar, ¿verdad? Yo también me gusta escuchar de repente qué es lo que se conversa, qué es lo que se platica, pero cuando ya se desvirtúa y se sale de los propósitos de Dios es cuando uno ya no quiere escuchar, porque si no se contaminaría y cae en eso mismo, ¿verdad? Entonces, pues así precisamente es como yo en mis inicios, pues yo vengo de la ¿qué se puede decir? De lo tradicional, ¿verdad? A mí me preguntan, oye, ¿tú fuiste cristiana toda tu vida? Le digo, no, no, no fue así. Pues a mí mis padres me enseñaron, la religión católica, nací allí, me bauticé allí, bueno, me bautizaron, ¿verdad? Yo crecí así, hice los sacramentos, ¿verdad? Pero dentro de mi crecimiento como persona, yo anhelaba conocer al Señor. Entonces, llegó un momento en que mi papá me apoyó para trabajar en un lugar a los 17 años, me parece, en una escuela de inglés y de computación, y allí conocí a un director de la escuela en la cual él era testigo, era de la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, él disfrutaba hablarme y compartirme, sin embargo, yo me mantenía aferrada en que quizás lo que me decía estaba vacío, y estaba vacío porque su testimonio no me llevaba a lo que él creía, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de mi corazón, pues yo seguía asistiendo a la iglesia. Sin embargo, comencé a decir que era católica, pero que no profesaba mi religión porque no me gustaba ir a los cultos. Entonces, pero esto ya cuando fui creciendo, ¿verdad? Pero dentro de mi niñez, con mis papás, ellos se esforzaban en todos los domingos como familia a ir a escuchar la palabra de Dios, que en ese momento ellos era lo que creían y lo que les habían enseñado. Y y nos llevaban, y los domingos eran muy bonitos porque salíamos y era, todavía cuando ustedes vinieron, ¿se acuerdan que visitamos Tlaquepaque? Mis Sí, cómo papás nos no. llevaban, sí, nos llevaban para allá con mis hermanitos y caminábamos. Yo creo que era lo más padre para nosotros, ¿no? Saber que saliendo del culto nos íbamos a ir a comer cositas y caminar y pasarla en familia, lanzar burbujitas, bombitas de jabón, cosas muy bonitas, pero todavía no había una relación con Dios directamente. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que como a mis 18 años, mi hermana menor, un año menor que yo, mi hermana Mayela, la invitan a la iglesia cristiana en la cual ella empieza a conocer al Señor. Entonces, ella le pidió permiso, estuvo yendo, y mi mamá como que empezó a decir, bueno, ¿qué está haciendo mi hija, verdad? Tengo que ir a donde está ella, voy a ver qué está haciendo, qué está viviendo, porque empezó a haber cambios en mi hermana, mi mamá. Entonces, ella la acompañó
Y de repente resulta que ya en cierto momento mi mamá también llega a los pies de Cristo y las dos cambian de opinión respecto de lo que nos venían enseñando. Suceso que a mí me molestó muchísimo y a mis papás y a mis hermanos. Entonces, porque yo decía, ¿cómo es posible que si me enseñaste algo desde pequeña, ahorita me lo cambias, mamá? ¿No? Bueno, yo le hablo de usted. Y le digo, ¿cómo es posible? Y bueno, total que un día en la iglesia, pues mi mamá nos acompañaba, seguíamos yendo los domingos, mi mamá y mi hermana, y estábamos en el templo y pues haciendo los rituales de siempre, ¿verdad? Y yo, mi mamá y mi papá estaban atrás de mí en una banca y mi mamá estaba quejándose mucho de, es que esto no está bien, es que esto por qué así, y es que no puede ser, y estaba ella así hablando, hasta que de repente me enojo y volteo con ella, y de verdad fue falta de respeto, pero yo tenía en mi corazón ese celo en ese momento de lo que estaba pasando, y le digo, mamá, volteo y le digo, mamá, si usted no está cómoda aquí, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Digo, sálgase entonces. Entonces, ella dice que le dolió, pero pues sí, se cayó, como que, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, eso fue como cuando yo empecé a hacer, me empezó a ver algo en contra de a lo mejor de lo que yo sabía y conocía. Pero pues Dios fue misericordioso, paciente conmigo. Mi hermana hablaba conmigo, un poco hablaba, después mi mamá me dijo, te voy a dar un regalo de cumpleaños. Y ese regalo de cumpleaños es que dijo, no te voy a decir a dónde, pero vamos. Y yo, bueno, mamá, vamos. Creo que yo tenía 18 años, me parece. Y de repente fuimos llegando a un lugar en donde lo que es ahora casa de oración, pero por fuera no se veía nada. Entonces ella entra y yo entro por la puerta lateral y ya estaba iniciado el servicio. Y entonces yo veo, volteo y empiezo a ver a una gran multitud alabando a Dios. Y yo creo que mis demonios empezaron a encrespar porque yo no sabía. Y entramos y le dije, enojada, entré, le hice caso, me quedé, pero no le dije, por favor, no me pida que levante las manos, y no me pida que haga esto, y no me pida que haga, yo con mi resistencia, ¿verdad? ¿Tú te Entonces, acuerdas como más o menos en qué año fue eso? híjole, no, pero Aproximadamente. fue como en el 2000, algo, uno o dos, por allí, Oh, sí, 2001. pregunto porque han habido diferentes épocas, ¿no? Y en ese Sí, tiempo de era la alabanza. alabanza así como muy larga un Mucha coro muy gente, grande y un coro panderos, muy o sea, era grande, algo sí. impresionante. No que ahora no lo sea, pero en ese tiempo Mucho ruido, o sea, mucho más. mucho, todo, Sí, mucho estruendo, ajá. Fue en ese tiempo. Y debe haber sido impresionante entonces. sí, por eso digo que mis demonios se chocaron, ¿no? Dije, ah, caray, y le pedí a mi mamá con mucha firmeza, por favor, no me haga hacer lo que me están pidiendo que haga. Entonces, pues, ella muy linda, una paz de Dios, era templada, era paciente conmigo. Me dijo, no, hija, no te voy a obligar a nada. Y ya, pues yo me sentaba, escuchaba, levántese los que son por primera vez, Y yo no me levanté, le dije, la tomé, le dije, no me diga que soy de primera, no me paré. Tenía una resistencia porque yo no iba preparada, pues a lo mejor yo me cerré tanto que no dejaba escuchar, ¿verdad? Creo que ahí he sido muy tenaz muchas veces, he sido un poco, terca, pero ahora lo soy con el Señor, ¿no? Ahora lo soy con las cosas del Señor, ahora sí me aferro, pero a las cosas del Señor. Entonces, bueno, ese aferramiento y bueno, pues pasó el tiempo, yo me enojé, pues me enojaba con mi mamá, imagínese, la familia estaba enojada con mi mamá, con mi hermana, pero bendito Dios que ellas fueron pacientes y nos hablaron. Y el Señor, cuando entró a mi casa, entró porque entró y la promesa de Dios fue tan grande que ahorita en la actualidad toda mi familia es cristiana, por la gracia de Dios. Entonces, esto le ayuda a muchas personas a tener paciencia en cuestión a que piensan que jamás el esposo va a aceptar a Cristo, o los hijos, o los familiares que tanto nos preocupan, como los hermanos, los abuelos. Entonces, en mi caso, vi la promesa de Dios cumplida y eso es lo que me sostiene hasta ahora, creyendo en sus promesas, y de ese tema voy a compartirles el día de hoy. Y fue algo que lo aprendí con su gracia, su misericordia. Después
llegó el momento en que ya me doblé al Señor, ¿verdad? Cuando yo pasé circunstancias, me di cuenta, yo creo que me fui oponiendo al grado que Él con cuerdas de amor me atrajo nuevamente, hasta que yo de plano me rendí y le dije, Señor, te necesito y fue yo creo que yo nací de nuevo cuando yo decidí seguir a Cristo, porque en ese tiempo yo estaba en la Ciudad de México haciendo proyectos, ¿no? Proyectos que mis papás me dejaron ir, estaba haciendo proyectos y vi una iglesia cristiana. Yo me sentía muy mal porque a lo mejor empecé a sentir un vacío, ¿verdad? Y yo estaba en esta búsqueda de conocer al Señor y de repente veo una iglesia cristiana y, y antes de poder entrar a esa iglesia yo daba vueltas a la cuadra cuando me decidí a entrar, pero algo no me dejaba entrar, algo no me dejaba entrar, obviamente, ¿verdad? Era la oposición, era el enemigo que sabía lo que yo quería hacer, hasta que lo decido con determinación y entro y recuerdo que había una mujer y le digo, necesito buscar al Señor. Y yo no sabía, porque yo no tenía conocimiento de qué es orar por una persona. No, eso no existía, eso no fuimos enseñados nosotros. Pero yo decía, necesito ayuda, yo quiero conocer al Señor. Pero le comento porque em, cuando yo me fui a México, mi mamá me mandaba discos del Pastor Chuy, discos que se los regresé a mi mamá, porque decía, yo no quiero saber nada. Pero cuando esta necesidad entró a mi corazón, es cuando yo entro a esa iglesia cristiana, yo no sabía de qué se trataba, pero sí sabía que adoraban a Dios y sabía, ¿verdad? Entonces entro yo y entre varias mujeres se reúnen alrededor de mí. De hecho, antes de irme a México, mi hermana reunió a unos amiguitos y oraron por mí alrededor y de verdad, pastor, yo era un poco resistente porque yo decía, ya no oren por mí, ya quítense tanto la palabra de Dios de su boca, decía, imagínense. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Pero a veces, ¿sabes qué? A veces creo yo que en la incredulidad de una persona es Ujú, mejor que sea honesta y que diga, no me interesa, ujú. en lugar de que te dé el avión, como decimos, ¿no? Que te diga lo que quieres escuchar Ajá, y en el fondo no, porque así sí, pues sabes bien cómo orar y por qué orar, ¿no? así es. Yo en ese momento, ¿cómo rechacé, verdad? No lo valoré, pero ya cuando yo busqué al Señor es lo que pedí, ¿verdad? Prácticamente que alguien orara por mí. Y en ese momento, en esa oración, yo nací de Dios. Fue increíble, yo nací de Dios porque yo vi su mano, que yo vi la luz que vino a mi corazón. Él dijo, te perdono todo lo que has hecho. Y de esta manera, yo no sabía, o sea, a mí nadie me había instruido en un nacimiento de nuevo. Nadie me había instruido, pero eso que por mi fe, mi corazón que buscaba a Dios, eh, eso se vivió de una manera tan milagrosa, tan hermosa, el Señor tan misericordioso conmigo, que esas mujeres empezaron a orar, no me conocían, nadie me conocía, pero ellas vieron en mi corazón una tristeza, una necesidad de conocer al Señor, que oraron por mí, me fueron guiando. Mira, tú ora, habla con Dios y Él te va a hablar. Y en verdad que me habló, porque Él me mostró su respaldo, me dio una luz, me dijo, así como a mi esposo le pasó que el Señor que él ve como en una visión que lo saca del hoyo. A mí me pasó igual, él me mostró su mano y me dijo, yo te voy a levantar y entonces me sacó. En la vida de mi esposo y mía ha pasado todo muy similar y justamente en tiempos similares también. Entonces, lo mío fue así, lo de él fue distinto, ya se los compartió, pero lo mío también fue muy independiente, fue así. Y desde esa ocasión, desde esa oración y desde lo que yo viví, presencié, como cuando Jesucristo se presenta a Pablo, ¿verdad? Que fue un cambio total y rotundo, así pasó en mi vida. Fue un cambio total, un cambio de mi vida, de mi forma de ver la vida, de pensar y mi corazón se rindió, se quebrantó y comenzó en obediencia. Pero eso me pasó por mi deseo de buscar al Señor y de rendirme y decir, ya no más yo, sino tú, Señor. Pero repito, yo no estaba instruida en las escrituras. Fue algo que Dios acompañó por su bondad en todo esto. Entonces, para mí fue algo milagroso que pues desde allí yo decidí seguir a Cristo. Desde allí yo, cuando regreso con mis papás,
comencé a buscar al Señor con todo mi corazón. Obviamente, pues les pedí perdón, ¿verdad? Por mi resistencia, por mi rebeldía, y empezó a haber un cambio en mí total, total y rotundo. Y cuando yo, pues, ¿qué cree? Que ahora de mis propios pies, yo fui a casa de oración solita y dije, Señor, de aquí ya nadie me aparta, de aquí nadie me saca. Y entonces empezó un proceso en el cual yo me reunía en los sábados en los grupos de mujeres o iba a los servicios generales y ahí me lavaba. Dios me iba lavando porque yo recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba, porque Él lavaba, con su palabra me fue lavando todo aquello que de lo que yo era, ¿verdad? Entonces, esa fue la gracia y misericordia de Dios para mi vida, que no la olvido, jamás la olvido, o no olvido desde el momento en que yo tuve ese encuentro con el Señor y desde allí para adelante nadie me ha movido, gracias a Dios. Sí han habido momentos difíciles, pero nunca he dudado de la fe. No. He estado firme y en el proceso, pues, conozco a mi esposo, Era lo eh, que te iba a preguntar, ahí conociste a Samuel en la iglesia. no en la iglesia. Mi hermana Mayela está casada con su hermano. Ellos Oh, ok. primero se conocieron por el trabajo, ¿verdad? Por el área profesional de mi hermana. Y mi cuñado tenía una empresa con su mamá, una empresa familiar en la que mi esposo allí trabajaba. Y después, a los años, porque ellos tuvieron una relación de noviazgo y a los años yo conozco a mi esposo, me lo presentan y después allí mi hermana y su hermano hicieron trabajos de Cupido, ¿verdad? Que vamos a un lado y invita a tu hermana, invita a mi hermano y así, ¿no? Entonces de esa manera yo conozco a mi esposo. Y en ese tiempo él estaba igual en la búsqueda de Dios y yo también, fervientemente. Y fue cuando yo estaba firme en casa de oración. Desde ahí he nacido y desde ahí he permanecido. Y de repente, pues ya cuando había un interés de parte de mi esposo sobre mí, como algo más serio conmigo, yo le dije, pues vayamos, yo me congrego en casa de oración. Él en su momento con su familia asistían a otra iglesia y yo le dije, por favor, lo único que te pido es que no me digas que me vaya a otra iglesia porque yo aquí asisto. Y él, no, no te preocupes, yo te voy a acompañar. Y sabemos que eran distintas doctrinas, la de él y la mía. Por eso él estaba aprendiendo lo que es la sana doctrina. Entonces, por eso digo que fue el mismo tiempo, porque yo estaba buscando la sana doctrina. Él nace de nuevo, muy cercano a mí, a mi tiempo, en distintos lugares, pero cuando el Evangelio empezó, la palabra de Dios comenzó a ordenar mi vida, mi corazón y la de mi esposo, nos iba invitando a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y era, hay que bautizarse, hay que asistir, hay que congregarse, entonces todo este orden Dios lo fue trayendo tanto a la vida de mi esposo como a mi vida. Por eso, cuando después de que recibimos al Señor, que nos bautizamos, empezamos a buscar más del Señor y es cuando vamos por anhelo propio. De hecho, mi esposo me dijo, te voy a dar un regalo, o esos regalos, ¿verdad? Te voy a dar un regalo de cumpleaños bueno, ya casados, empezamos a estudiar el Instituto Bíblico. Eso fue como nuestra búsqueda más de Dios, ¿no? Entonces fue algo muy, muy hermoso, muy especial. Claro, qué bendiciones para los que tenemos hijos ahora como nosotros, ¿no? Que están en la adolescencia. Bendiciones que pues se involucren sentimentalmente con alguien que hace esos regalos, ¿no? O que tiene esos planes, esas expectativas de buscar del Señor. Yo creo que ese es lo mejor que nosotros podemos recibir para nuestros hijos en cuanto a esa área de sentimental, ¿no? Y de un matrimonio, un noviazgo, primeramente. Así que bueno, es lo que yo le pido al Señor. Señor, pues no importa que no sea muy guapo para mi hija o muy guapa para mi hijo, pero si te aman, si te Ay, sirven, sí. pues con eso sabemos que está la batalla ganada, ¿no? No Sí, quiere decir que no habrán problemas, pero sabemos que hay las herramientas para poder enfrentar los problemas que vengan. Así que bueno, también para los papás, ¿no? Que esa sea nuestra expectativa, que esa sea nuestra prioridad en lo que respecta a las relaciones con nuestros hijos. Y bueno, ¿dónde se van a encontrar un chico o una chica así? Pues en la iglesia, porque si exacto. no los traemos a la iglesia, pues y los tenemos Ujú. allá afuera en el mundo, pues seguramente allá Así. van a encontrar a alguien que los jale, ¿no? Así que bueno, pues también no solo oremos y deseemos, sino que también pongamos de nuestra parte para que eso
ocurra. Y bueno, yo escuché también la vez pasada que estuvo con nosotros tu esposo, el pastor Samuel, nos platicaba de que empezaron a viajar a las misiones con Ujú. el pastor Adrián. Y bueno, Sí. eso ya pudiera pues extenderse la plática, platicando experiencias de cómo fue de aquí o cómo fue allá. Pero en general, ¿cuál fue tu experiencia acompañándolos a las misiones? Y bueno, como mujer también, y platícanos también de una vez cómo fue que iniciaron ahí en Santa Anita. Gracias. Sí, justamente el estudiar el Instituto Bíblico, conocer más del Señor y mi mamá insistía, preguntaba al pastor Adrián si alguna vez se abriría alguna misión en Arandas, Jalisco, en donde ellos ahorita residen. Eh, el pastor dijo un día, ¿sabes qué? Vamos a ir para allá, ¿no? Y mi mamá, ay, qué bueno, ¿en dónde? En tu casa, le dijo, en tu casa. Entonces, sí, pastor, en mi casa, sí, dice, ¿tiene algún inconveniente en que pueda hacer en su casa? No, pastor, adelante. Entonces, Oye, así hacía el Señor Jesús, ¿eh? Es sí, necesario que vaya y pose en tu casa, así como, en tu casa, así sí, es el estilo que... sí, sí, porque a lo mejor uno puede pensar y querer ver una iglesia, ¿verdad? Pero no, el Señor inicia en un hogar, en una casa, en una región distinta, puede iniciar en una casa, ¿no? ¿Cómo le llaman? Células, etcétera. Pero así fue. Y Dios tenía un propósito maravilloso porque cuando llegó el pastor Adrián, a través de el anhelo y búsqueda de mi mamá, siempre preguntaba, pastor, cuando ella venía a Guadalajara, siempre preguntaba, como esta mujer cananea, ¿verdad? Necesito o sea, ¿quién va? Díganme a dónde voy. Para ese entonces, pues no, mi familia todavía no era convertida, no conocía al Señor. Y pues de esta manera, el pastor va y cuando va, hablábamos mi esposo y yo y comentábamos que ya estando en el Instituto Bíblico, ya conociendo qué era el servicio a Dios, sabiendo todo, qué era las misiones, etcétera, decíamos, amor, ¿cómo podemos estar nosotros de brazos cruzados aquí en Guadalajara mientras otros van y hacen la obra que es para nuestra familia? ¿Será posible que podamos ir? No sé, él decía, mi amor, vamos a acompañarlos, pero con el afán de apoyar en algo, en lo que se necesitara. ¿Por qué? Pues porque son la familia, ¿verdad? Y nosotros cómo vamos a estar aquí de manos cruzadas y vayan, sí, vayan y allá evangelicen y no, creo que nos sumamos en eso y Dios tenía propósitos increíbles y pues así fue. Llegamos allá y en familia empezamos nosotros ya les platicó mi esposo de esa primera vez que fuimos, cómo llegamos llenos del Señor, entendimos lo que era un misionero y de esta manera, no recuerdo la verdad si fue él solo primero o yo con él, no recuerdo, porque yo tenía mis hijos chiquitos, entonces tenía una bebé, y en ese momento era mi bebé la tercera hija, Mariel, era bebé y mis otros dos hijos pues eran niños, ¿verdad? Como de 10 8 años y pues, pero bueno, cuando ya fue constituido, ¿cómo salíamos cuando decidimos en familia salir? Pues yo me preparaba los lonches de mis hijos, que si sus tareas, cobijitas, almohaditas, y nos íbamos todos en un grupo, en la camioneta que tuviéramos. Pero yo aprendí a cubrir todas las áreas como mujer. Entonces, la comida para mi esposo, que si los lonchecitos para mis hijos, que si se me aburren, que si se me duermen, e íbamos, les explicábamos a ellos y salíamos. Y sí, no era fácil, era pesado el traslado, el regresar e ir, pero mis hijos aprendieron a andar con nosotros, siempre les explicamos lo que hacíamos. Era mejor estar cerca que estar separados, pero tratábamos de buscar el equilibrio de que no se sintieran presionados en esta actividad en la cual queríamos darla para el Señor. Y mis hijos lo entendieron muy bien y se gozaban al ir con nosotros. Llegábamos muy tarde y al siguiente día iban a la escuela, entonces yo buscaba la manera con sabiduría, pedirle a Dios, ayúdame a no ser negligente, a no tronar a mis hijos, así le decimos, tronar es como cansarlos, y que digan, no quiero más de esto, ¿verdad? Algo cuando truena es porque está ya cansado o está a punto de decir, estallar. Entonces buscábamos cuidar siempre entre mi esposo y yo eso. Salíamos y compraba en la tienda que si el agüita, que si las colaciones y bueno. Y así fue.
Sí, íbamos a un solo lugar, ¿no? Porque era una misión en la cual estábamos, no íbamos a diferentes misiones, no, era por temporadas hacia un lugar, ¿no? Que tomaba sus horas, su tiempo de trayecto, comíamos, hacíamos nuestra misión y nos regresábamos. Entonces, a mí me tocó ser la maestra de mis hijos mucho tiempo. Hasta la fecha, todavía soy la maestra de mis hijos, los Qué más grandes. bendición, ¿Mandé? qué bendición, digo. Sí, sí, Oye, permíteme interrumpirte un momentito sí, porque antes de que avances a otro punto, me pareció muy, muy acertado resaltar algo en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Siempre el tema de las misiones nos ubica a los que somos cristianos de iglesia, ¿no? O sea, a los que estamos en una misma iglesia y nos reunimos allí cada domingo, pero pensar en las misiones, y te digo porque también yo viajé a las misiones cuando era adolescente, viví esa hermosa experiencia siendo un adolescente que ya sabes, ¿no? Son que todo está feo, esa comida no me gusta y todo eso. Bueno, viajar a las misiones me ayudó muchísimo a ubicarme, ¿no? Porque uno empieza, se cuelga una guitarra y ya te sientes que eres la estrella de rock and roll, ¿no? Entonces, pues eso me ayudó mucho a ubicarme y a ir a ejidos en donde pues más había como 4 personas y había más vacas y caballos que gente, ¿no? Y sí. cochinos y todo esto, pero te ubica mucho. Entonces, ahorita con lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo es la vida de un misionero que va a un pueblo, aunque no esté por temporadas largas, pero el simple hecho de ir y llevar a tu familia, pues ya implica muchos sacrificios y tener que adaptarte tú a la situación, ¿no? O sea, eso que decías me llamó la atención de cómo preparabas todo para que tus hijos estuvieran bien y pudieran recibir la palabra y no se fastidiaran, eso trayéndolo a nosotros los que somos cristianos de iglesia, que no estamos en las misiones todavía, ¿no? Porque yo oro para que de nuestra iglesia salgan misioneros también. Y bueno, trayéndolo acá, pues creo que valdría la pena también considerar hacer sacrificios en nuestra iglesia, ¿no? Porque a veces no todas las iglesias tienen todas las comodidades o tienen todos los servicios que quisiéramos tener. De pronto, a veces tenemos que hacer ajustes, por ejemplo, en nuestra iglesia para los bebés de 2 para abajo, o sea, que todavía no caminan y que todavía no están entrenados para ya no usar pañal, les pedimos a las mamás que estén con ellos en un salón aparte en donde tienen un parlante, una bocina, para seguir escuchando la predicación. Y bueno, a veces yo entiendo que eso puede ser incómodo, ¿no? O sea, desde un lado piensas, ay, pues voy a la iglesia para experimentar el culto y escuchar la predicación y me mandan un cuartito, ¿no? En ese caso, pues me quedo en mi casa, se voy a estar escuchándolo. Pero es por un pequeño tiempo, o sea, es un sacrificio que dura un pequeño tiempo. Si el hijo tiene un año, pues nomás les falta un año para que ya puedan dejárselo a alguien y poder escuchar la predicación y adaptarse, no desanimarse, adaptarse a eso que hiciste tú, pues me parece una gran idea, ¿no? Eso es en nuestro contexto de Houston. Supongo que hay otras iglesias que tienen también otras áreas en donde a los papás les toca adaptarse por sus hijos, pero siempre va a ser mejor traerlos a la iglesia, aunque sea estar en un cuartito escuchando con una bocina por unos cuantos meses o quizás un año a lo mucho, vale la pena hacer los ajustes y acostumbrarlos a que vayan a la iglesia, a que escuchen la palabra, a que puedan convivir con otros niños, convivir con otros hermanos. Creo que vale la pena. Así que bueno, quería hacer solo esa Un pequeña intervención. paréntesis. Quisiera comentar junto contigo, pastor, que realmente la vida cristiana no es llegar y tenerlo todo cómodo. Y yo creo que nuestro mayor maestro es Jesucristo, quien no tenía ni las comodidades ni los entornos, sino que él salía y buscaba, caminaba y buscaba a esa gente que necesitaba de él, porque al final no es las cosas materiales, sino la vida espiritual que no tiene nada que ver con lo material. Y aquí, claro que estoy completamente de acuerdo con lo que comenta. Ahí es en donde Dios se vale mucho para saber si es lo que nosotros queremos, es nuestro corazón delante de Dios en su voluntad, en la circunstancia que sea, o si queremos las cosas materiales. Y el Señor Jesús, tanta enseñanza que nos tiene respecto a que las cosas materiales se quedan en este mundo, se hacen polillas, se destruyen, pero Él vino por lo eterno. Por esa razón, Él no vino en un principado, en un reinado, con
todo lo necesario como se le atiende a un rey, la vestimenta, no sacrificio de que lo carguen y lo lleven de una región a otra, nada de eso. O sea, Jesús nos dio ese ejemplo y creo que nosotros debemos de mantener esta sencillez y muchas veces nosotros vamos a tener que empezar de ceros. Eso fue lo que nosotros nos fue llevando el Señor siempre, siempre. Si es a nivel empresarial, así nos llevó el Señor de la nada a trabajar bajo su fe y Él nos proveerá, ¿verdad? Él siempre nos instruye en su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Esto quiere decir, Él se encargará de lo demás. Entonces, en cuestión a las misiones, pues si se inicia en una casa, ¿verdad? Allí se supone que llega el evangelio y hay gente que la recibe y siempre tenemos el entendido, mi esposo y yo conocemos este principio que no solamente, porque a lo mejor uno puede pensar, oigan, en esta región hay gente con necesidad de conocer la palabra de Dios. Nos pueden mandar a los adoradores, a las panderistas, nos pueden mandar a un predicador, nos pueden mandar a unas instalaciones, puede la iglesia, no sé, alguna iglesia que se encargue de ponernos una iglesia aquí, por favor, ¿verdad? Lo quieren todo fácil. Y eso no es, o sea, Dios no trabaja así. Dios va obrando en el corazón de todos. Y, por ejemplo, al lugar en el que íbamos, era unas sillas y era un atril y a lo mejor la familia decía, ay, yo pensé que iba a estar aquí a lo mejor el pastor Chuy Olivares y con las bocinas y la pantalla y a lo mejor iba a estar acompañándolo Janet Darroyo aquí. No, así no funciona. De hecho, se dan el lujo de decir qué predicador me gusta y qué predicador no. Mándenme mejor al que me gusta, ¿verdad? Y no, no se trata de eso. Creo que debemos ser más sensibles espiritualmente a lo que Dios quiere hacer. Entonces, hay un principio bien importante. En las iglesias, si la gente ve una necesidad, ¿sí? Dios utiliza y se basa a través de la necesidad para levantar más servidores de ese lugar. Entonces, no es que nos manden, no es que contratemos, no es que, porque he visto películas que en Estados Unidos muchas veces se hacen contratos y se solicita pastor, se solicita, ¿verdad? Y no es así, la vida Bueno, espiritual es... acá, fíjate que, perdón que te Ujú, interrumpa, pero acá lo que se hace es que si se abre un nuevo, un coto, como le dicen ahí en México, ¿no? Un subdivision, le dicen acá en Estados Unidos, un ujú, complejo habitacional de muchas casas, pues ujú, empieza a desarrollarse, ¿no? Se abre una gasolinera muy ujú, cerquita, luego se abre un Walmart, luego un Starbucks y luego, ¡pum!, una iglesia, ¿no? Y, ujú. este, y ya son una iglesia con, te hablo, un templo, ¿no? O sea, un auditorio para miles de personas y esto, obviamente, para todo eso se hizo ya un estudio de mercado y todo lo que, como si fuera el Starbucks, ¿no? Ujú, Eso es como se acostumbra acá en Estados Unidos. Bueno, no voy a decir si está bien o está mal, ¿no? Obviamente las culturas cambian, los países cambian de un lado a otro. Sin embargo, bueno, nosotros como casa de oración, pues no lo hacemos así. ujú, Pues hacemos la labor de evangelismo o en donde hay un grupo de personas que dicen, hey, aquí estamos, somos 10 personas, aquí la familia se convirtió, etcétera, y está viniendo gente nueva, apóyenos, ¿no? Y si el Señor nos indica a iniciar, a apoyar, así es como iniciamos, ¿no? Cada iglesia tiene su particularidad de cómo inicia, así como ujú, lo vemos en el libro de los Hechos, no todas comenzaron igual. En Filipos empezó en un río, ahí unas mujeres que estaban lavando, yo creo, ya inicia la iglesia muy diferente a como inició en otros lugares, ¿no? ujú, Y creo que a algunos nos toca ser parte del inicio, a otros ya llegan iniciado en sí, desarrollo y otros ya llegan cuando la iglesia está desarrollada, ¿no? Qué bendición para los funcionando, que llegan, por sí. ejemplo, a Guadalajara, en donde pues ya hay todo, reunión todos los días prácticamente para todo. Aquí, pues, por ejemplo, nosotros estamos en desarrollo y hay cosas que no hay, quisiéramos que hubiera, pero no las hay. No hay, por ejemplo, reunión de mujeres, pero esto ahora, esta enseñanza que tú vas a traer, suple esa necesidad, que es la palabra, ¿no? Eso es lo más importante. Y yo Ujú, espero que las hermanas que me piden reunión de mujeres, pues que estén ujú, viendo la enseñanza ahorita, ¿no? Y estén sí, edificándose y aprendiendo. Y así cada semana que traemos nosotros temas dirigidos a padres, dirigidos a varones, dirigidos a jóvenes, etcétera, pues que puedan aprovechar la palabra. Así que bueno, gracias. Pastora Tere, pues creo que es tiempo de escuchar esa enseñanza, esa palabra que el Señor te ha dado, que el Señor te use. Una vez más, Gracias, muchas gracias para los que se están gracias. conectando.
Está con nosotros Teresa de Carvaculca, de Casa de Oración Santa Anita en Jalisco, México. Que el Señor te use. Adelante y escuchamos. Muchas gracias, gracias, pastor. ¿Cómo están mis hermanas? Dios las bendiga. Es un gusto estar con ustedes, orando al Señor, pidiendo su guía y su dirección para traer un mensaje que definitivamente nos va a edificar, nos va a ayudar. Es un mensaje que el Señor ha puesto en el corazón para todas ustedes, pero que principalmente edifica a todos, ¿no? A mí en lo personal. Me anima, porque la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para enseñar. Y estoy aquí agradecida con Dios por la invitación que me hicieron los pastores David Guevara y su esposa Mireya. En verdad son unos grandes amigos que Dios nos permitió tener y bueno, gracias doy por la confianza de poder estar aquí con ustedes compartiendo un tema que espero en el Señor que sea de edificación para nosotras como mujeres, que también aplicada a los varones, yo creo que también hay instrucción de parte de Dios porque es para todas las personas. Entonces, quisiera iniciar, no sin antes pedir la presencia del Señor en oración. Y mi hermana, si tú estás dispuesta a escuchar la palabra de Dios, te pido si en este momento cierras tus ojos y buscas la presencia de Dios en tu corazón para que sea Él hablando y busquemos su presencia amorosa. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta noche, perdón, para que tú, Señor, vengas a nuestro corazón y estés entre nosotras, enseñando e instruyendo como gran maestro tu palabra, Señor. Gracias por este día que nos has permitido tener. Gracias por mis hermanas que están en un país vecino, mi Dios, que es Houston. Gracias por sus vidas. Yo sé que tú estás haciendo cosas maravillosas en ellas. Tú estás llamando a muchas de ellas, Señor, también para tu ministerio, para tu obra, Señor, y te doy gracias por este tiempo que me permite, Señor, compartir tu palabra, pero sabemos que viene de ti, Señor. Úsame, Señor, como vaso vacío para que sean tus palabras las que nos edifiquen, mi Dios. Ayúdanos a buscar tus principios, ayúdanos a buscar tu corazón, tus pensamientos para nosotras y que tu santa palabra nos instruya y nos guíe para poder seguir creciendo. Nos ponemos en tus manos disponiendo este corazón preparado como una tierra fértil en la cual hay que sembrar semilla y esperar que el fruto dé en su tiempo. Señor, gracias, gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanas, el tema que hoy quisiera compartirles es una fe que persevera. Una fe que persevera. Cuando alguien, mis hermanos, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a un río, de ir de vacaciones en familia y poder ir a disfrutar en un río, y entra a ese río, puede sentir unas corrientes muy fuertes, ¿verdad? En la parte de abajo del agua y de repente es empujado para ser arrastrado por estas corrientes, pero cuando alguien se siente que la corriente lo quiere llevar, lo único que uno puede hacer es sostenerse, encontrar una piedra y agarrarse de ella para aferrarse y que no lo pueda arrastrar esta corriente. Entonces, aferrarse allí y no dejarse arrastrar por la corriente es perseverar, es mantenerse agarrado de algo que te permite no ser arrastrado por esa fuerte corriente. Entonces, una fe que persevera es similar a esto, ¿verdad? Aferrarnos de una manera que podamos resistir a las fuertes corrientes que estén alrededor de nosotros. Quisiera leerles el texto que está basado en este tema, que está en Hebreos, por favor, si me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35 y versículo 36. Quisiera leérselos y dice de la siguiente manera, dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá.
perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces, dice la Escritura, solo hasta entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y pues quisiera decirles qué significa la palabra perseverar, según el diccionario, y es mantenerse firme y constante en una manera de ser y de obrar. Perseverar es mantenerse firme en una manera constante de obrar y de ser. La palabra de Dios, mis hermanas, nos anima a mantenernos siempre firmes y constantes en nuestra confianza en el Señor. Perseverar en el Señor traerá grandes recompensas que Dios ha prometido para su pueblo. Yo quisiera preguntarles este día, esta noche, levante su mano allí desde donde está. Levante su mano, ¿quién es el pueblo de Dios? Si usted se identifica como el pueblo de Dios, Dios nos habla que mantengamos nuestra perseverancia con paciencia en lo que se necesita, en lo que necesitamos. Cada mujer tiene necesidades diferentes. Quizás que el evangelio llegue al hogar, llegue a su casa, que su esposo cambie en algunas cosas que lastiman a la esposa y a los hijos. Una mujer quizás anhela y desea que sus hijos cambien, que busquen al Señor, que dediquen su vida para el Señor o que se dejen gobernar su vida por el Señor, que le entreguen su corazón, sus emociones, sus pensamientos al cuidado de Dios. Y hoy, mis hermanas, pediremos al Señor que nos ilumine para aprender a perseverar en la fe a través de la vida de una mujer. Que como ustedes y como yo necesitamos muchas veces en nuestra vida un milagro, ¿verdad? ¿Qué les parece si me acompañan a estudiar una historia maravillosa que es corta, pero con mucho mensaje? No lo podremos escudriñar todo el día de hoy, pero espero que Dios me dé la sabiduría para poder extraer lo más importante de este día. ¿Qué les parece? Si me acompañan al libro de Mateo, capítulo 15, vamos a leer este apartado en el que habla, no sé cómo está titulado en su Biblia, pero la mía tiene el título de La fe de una mujer cananea. Vamos a leer qué les parece esta historia y después la vamos a ir estudiando paso por paso. ¿Qué les parece? En el libro de Mateo, por favor, capítulo 15, versículo 21, dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues, da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué maravillosa historia, que aquí podemos tener
una gran enseñanza solo con leerlo. Pero vamos a estudiar un poquito para profundizar y que el día de hoy el Señor pueda traer un mensaje a nosotros que nos afirme en el Señor. ¿Qué les parece? Si recordamos, mis hermanas, y podemos observar aquellos tiempos bíblicos eh, en los cuales los lugares en los que Jesús caminaba no eran como los que tenemos aquí hoy en día. Eran unos caminos primeramente en distancia muy lejanos de unos a otros, ¿verdad? Podían caminar kilómetros para llegar a un lugar. No tenían transportes como carros, camiones, aviones. Lo que había era burros, caballos, carruajes, pero en ese tiempo era un lujo de personas que solo tenían dinero para hacerlo. Todos los demás, como solían caminar o desplazarse de un lugar a otro, era a pie, ¿sí? Y también desplazarse de un lugar a otro era difícil por el sol, por la escasez, por las piedras, por la comida, ¿verdad? Etcétera. Eran muchos factores que dificultaban para llevar el mensaje del evangelio de un lugar a otro. En este caso, que nuestro maestro hacía esto, recorría largas distancias para compartir las noticias de salvación, las enseñanzas, milagros, restauración, la esperanza. Jesús llevaba la esperanza al pueblo. Entonces, no era fácil, y aún así tampoco había calzado suficientemente óptimo como hoy, tener unos tenis para correr con válvula y con una suela que casi sientes que vas en las nubes, ¿verdad? No, no había eso. Había un calzado sencillo, hechos de cuero, de lo que tenían en ese tiempo. No era nada cómodo ir de un lugar a otro. Jesús trabajaba en la obra a la que fue enviado por el Padre, mostrándole las enseñanzas de la ley a las personas, sanando enfermos, perdonando pecados, etcétera. Él hacía la obra por la que él fue enviado. Pero la palabra de Dios en el primer versículo dice que saliendo Jesús del lugar en donde se encontraba, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús caminaba saliendo del territorio judío para ir hacia otra región llamada Tiro y Sidón. Podemos ver en esta hermosa historia a una mujer cananea que fue a buscar a Jesús. La historia nos dice que una mujer fue a buscar a Jesús. Esta mujer tenía una tremenda necesidad, una tremenda necesidad. Ya lo leímos, pero hoy te quiero preguntar a ti, ¿hoy tienes una necesidad? Una necesidad que es tremendamente importante para ti, una necesidad que no sabes a dónde recurrir, que sabes, sientes que ya no puedes más, tienes una necesidad que te hace querer buscar con todo tu corazón la solución. Pues había una mujer así, una mujer que fue a buscar a Jesús porque tenía una tremenda necesidad. En Mateo 15:22 nos dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba, no solamente hablaba, sino ya era un clamor de necesidad, de un corazón desgarrado de necesidad, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Era una mujer que clamaba por un milagro, pues tenía una situación difícil espiritual, ¿verdad? Algo que a ella se le salía de las manos. Ella no podía dar algún medicamento, no podía hacer algo con sus propias manos. Ya es algo que se salía de sí misma, de la posibilidad de ella poder hacer algo. Muchas veces nosotros nos encontramos así. Tenemos la palabra, las promesas de Dios, pero viene la dificultad, viene la tempestad y de repente
Decimos, Señor, ya he orado, Señor, ya he pedido, ya he clamado y no tengo la respuesta aún. Aún no sucede lo que yo espero. Y es una situación que a veces nos quita las fuerzas, ¿verdad? Aún siendo mujeres espirituales que sabe y conoce la palabra, pero llegan circunstancias tremendas a nuestra vida que nos hacen sentir como esta mujer, ¿verdad? Que se sale de nuestras manos y ya no sabemos qué hacer. Claro, una mujer espiritual siempre va a buscar orar en el Señor y decir, Señor, ayúdame, sosténme, dame guía, fortaléceme, pero en el fondo del corazón podemos decir, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Yo necesito una respuesta. Pues esta mujer clamaba por un milagro espiritual. Su hija tenía una enfermedad espiritual, una situación que no la podía curar la medicina, no la podía curar nada. Ella no podía hacer nada, no había remedio que la ayudara. Así que esta mujer sabía que el remedio lo podía encontrar solo en Jesús. Esta mujer, que no era judía, escuchó de Jesús y ella sabía en lo profundo de su corazón que él le podía responder. Cuando ella habla de que su hija es gravemente atormentada, la madre habla de que su situación es angustiosa en la vida que está pasando su hija. Em, y esto es una forma que está experimentando su hija constantemente, quizás de día y de noche es atormentada. Ella no puede vivir una vida tranquila ni en paz, sino que un espíritu o espíritus la tiran de un lado para otro, maltratándola, buscando que hasta ella se hiera, quizás hasta que peligre de muerte. Muchas veces a nuestros hijos podemos ver que hay circunstancias que los ponen en riesgo de muerte, ¿verdad? Amigos inapropiados, circunstancias en el entorno en el que viven inapropiadas que pueden estar en riesgo su muerte, o de su propio corazón que tienen actitudes que pueden poner en peligro su vida espiritual y llegar a la muerte espiritual. Seguro que la madre de esta joven había hecho de todo hasta el cansancio, porque una madre, ¿qué hacemos por nuestros hijos, verdad? Y más cuando los vemos padecer. Yo creo que ella había hecho muchas cosas con anterioridad. Muchos papás podemos sentirnos cansados de estar enfrentando situaciones en las cuales no vemos salida. Vemos que las situaciones siguen igual y no vemos salida. Quizás no podemos levantarnos. Pero esta mujer se cansó y se levantó en fe y esta fe la llevó hasta donde estaba Jesús. Esta fe la hizo, imaginen, buscar a Jesús del que tanto hablaban, del que tenía la salvación, del que tenía la solución para su hija. Así que esa región que era montañosa, de la cual ella salió para acercarse a Jesús, no le importó. Cuando la mujer decide dejar a su hija para ir a Jesús, la tuvo que dejar sola, con alguien que la cuidara, pero tuvo que dejarla para ir a Jesús e ir en pos de él. La dejó con el riesgo de que, pues, ella no podía controlar lo que sucedería con ella. Muchas veces los papás pensamos que solo nosotros podemos sacar adelante a nuestros hijos y no nos podemos apartar de ellos porque solamente nosotros podemos salvarlos. Pero en el caso de esta mujer tenía dos opciones: o quedarse siguiendo cuidándola o dejársela a Dios, creer en su fe e irse con Jesús para buscar la salvación para su hija. Y ella decidió hacerlo, ir en pos de Jesús para hacer algo por su hija.
Miren, en el libro de Proverbios, por favor, si me acompañan, en Proverbios capítulo 14, versículo 26, dice así: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Cuando nosotros como padres vemos situaciones que van más allá de el momento tan difícil que estamos viviendo y que sentimos que nuestros hijos o nuestro esposo, la situación ya rebasa y va más allá, nosotros debemos de mantener y cuidar la sabiduría de buscar al Señor y encontrar en Él soluciones, encontrar la fuerza, encontrar la esperanza, encontrar la paciencia. Y la Escritura dice que esperanza tendrán sus hijos. La fe de esta mujer la llevó a un nivel más alto para que al estar delante de Jesús, esta mujer sabía que de Jesús recibiría su milagro. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, si quieren no lo busquen, anótenlo por allí, yo se los leo, dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esta mujer tenía la certeza que encontrando a Jesús iba a tener una respuesta de bien para su hija. Cuando tú, mi hermana, tienes fe, lo que es tormenta viene a bonanza. Cuando tienes fe, lo que esta atadura es, viene a liberación en Jesús. Cuando tienes fe, mi hermana, lo que te persigue se detiene. Sigamos en este libro de Mateo, en este pasaje, en el capítulo 15, versículo 23, por favor. Sigue diciendo: pero Jesús no le respondió palabra. Ella, después de haber atravesado las piedras rocosas que eran en esta región características, con el calzado que ella tenía, con la preocupación y angustia de que estaba dejando a su hija, que era gravemente atormentada, con esta fe que la hacía moverse a buscar a Jesús, y cuando ella encuentra a Jesús y a la gente que lo seguía, comienza entonces a hablar, a gritarle, a clamarle a la distancia. Porque aquí la Escritura dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Quiere decir que la mujer estaba atrás, ¿verdad? Clamando, buscando a Jesús, queriendo acercarse a él. Pero ¿saben qué? Primer obstáculo para llegar a Jesús era el camino que le permitía llegar a Jesús, acercarse a él. Otro obstáculo que encontró esta mujer es que había gente, una multitud que no le permitía estar cerca de Jesús. Por eso gritaba y clamaba. Pero ella cada vez más se iba acercando porque su firmeza, su perseverancia estaba siempre confiada en que Jesús iba a ayudarla y de él tendría respuesta para su hija. Entonces, aquí los mismos que seguían a Jesús escucharon su clamor, la voz que ella gritaba y decía: ayúdame, ¿verdad? Y ellos no se compadecieron de ella. Ellos les causó molestia su sufrimiento. Y esto es algo que nos llama la atención porque ¿cómo puede molestarle a alguien que conoce a Jesús, que Jesús ha sido bondadoso con esa persona y a veces podemos endurecer nuestro corazón a las necesidades de otros? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos ser sensibles a las necesidades de los demás? Quiere decir, hermana, hermano, que en tu necesidad te puede dar pena acercarte a pedir ayuda, a hablar,
a estar con el Señor, pero también ir a tu cuerpo de Cristo a pedir ayuda para que oren por ti, o hablar con tu pastor para que te dé palabra de aliento, de ánimo, que te ministre, que te dé palabra. Y muchas veces nos da vergüenza y ese es un obstáculo, la vergüenza. Otro obstáculo son los pensamientos, quizás de que digas, no, yo no lo reconozco, quizás como pastor o pastora, su esposa, no, yo creo que ellos no me van a ayudar. O quizás, no, es que tengo un gran problema, pero en esto Dios no me puede ayudar. Son obstáculos, pero debemos mantener una fe perseverante. Debemos acercarnos y buscar respuestas del Señor con perseverancia, sin importar lo que otros digan, lo que otros hagan, pero sí hay personas que pueden obstruirnos para llegar a Jesús. Y en este caso, obstruyeron el camino de esta mujer y querían despedirla y todavía le dijeron a Jesús, Jesús, despídela. Imaginen el corazón sin entendimiento de estas personas. Y era porque esta mujer venía de otra región, no era el pueblo de Dios, venía de otra región. Y, y yo creo que decían, pues en ese entonces, ahorita vamos a seguir leyendo en la escritura, que a lo mejor eran desagradables las personas que no eran el pueblo de Dios. O unas regiones no se llevaban con otras, ¿verdad? Pero hay gente que no va a entender, mis hermanos, tus necesidades y por lo que estás pasando. Y podrán obstaculizar. Quizás podrán decir, oye, lo que te está pasando es porque quizás tienes pecado. Arrepiéntete con el Señor, ¿verdad? Tienes un problema de salud, tienes a lo mejor un problema tan grave que Dios no te va a bendecir y no te va a responder por eso, etcétera. Comentarios que no tienen que ver con la verdadera forma de pensar de Dios. Por eso es importante y te animo a que confíes en Dios y agradezcas por las autoridades espirituales que Dios ha colocado en tu iglesia para que tú tengas la plena confianza de acercarte para buscar dirección a través de tus autoridades, ¿sí? De parte de Dios. Dios los ha establecido y tú puedes tener la plena confianza de acercarte primero a Dios en oración, confiando en que Él te escucha, y si necesitas oración y necesitas ayuda, acercarte con tus autoridades espirituales y autoridades terrenales, ¿sí? De aquí que Dios ha puesto para ti. Entonces, que no haya ningún obstáculo, mi hermano, que te detenga, ni la vergüenza de pasar al frente cuando se hacen llamados para orar por ti. Esta mujer suplicaba a tal grado que causaba molestia a los demás y le pedían a Jesús, córrela, córrela. Hay personas que claman y buscan y pasan al frente un día de servicio y al otro día de servicio allí la siguen viendo, a otro día de servicio allí la siguen viendo. Y no vayamos a caer en esta actitud que tuvieron sus discípulos, ¿verdad? De decir, ay, esta persona, ¿cuánta necesidad tiene? Ya va mucho tiempo que pasa, para nada, hay que cuidar el corazón y más bien hay que compadecerse y cada vez que veamos personas orando, poner manos sobre ellas, orar por ellas, a la distancia extender nuestras manos e interceder en oración por ellas. No necesitamos saber lo que está pasando la persona, pero sí vemos que está clamando a Dios y podemos al Señor decirle, Señor, yo no sé qué le pasa a mi hermano, a mi hermana, pero yo oro por ella o por él. Sosténle, ayúdale, dale respuestas, oro por ella o oro por él a la distancia. No necesitamos ir a decir, ¿qué te pasa, hermano? ¿Verdad? Necesitamos orar por ellos porque sabemos que hay clamor. Entonces, después de que esta mujer clama y clama al Señor, dice este versículo que Jesús no respondía. En Mateo 15:23 seguimos leyendo, dice, pero Jesús no le respondía palabra. ¿Qué pasa cuando Jesús, mi hermano, no ha respondido a tu milagro? Hay personas que se desaniman
y comienzan a dejar de creer, comienzan a divagar en sus pensamientos. Pero déjame decirte, amada hermana o hermano que estás escuchando este tema, que allí, en la falta de respuesta, es en donde debes mantenerte y permanecer y perseverar en oración y demostrarle a Jesús que tú buscas respuestas de Dios y que confías en que su respuesta vendrá de Él. Demuéstrale a Dios que tú buscas una relación con Él y beneficiar tu vida para que el nombre de Dios sea exaltado en tu vida, su nombre sea glorificado en ti. Por eso buscas en Él y esperas en Él. Que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Miren, las personas que estaban allí, los discípulos sobre todo decían, despídela porque nos molesta. Pero Jesús no la corrió. Ten por seguro, mi hermano y mi hermana, que Jesús está allí escuchando tu clamor, pero nunca te va a rechazar. Nunca rechazará tu petición, tu necesidad. Jesús conoce la intención de tu corazón, aunque otros no la entiendan, pero Jesús nunca te va a echar fuera. En el versículo 24 dice, respondiendo Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está revelando que esta mujer está perdida. La maravillosa noticia que de esta historia es que ella se encontró con el camino. Se encontró con Jesús y Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ella estaba perdida, sin duda, no era el pueblo de Dios, estaba destituida, estaba alejada, no era parte del pueblo de Dios. Cuando Él le dice eso, la está ubicando, ¿sí? Tú estás lejos de Dios, pero Él está revelando a esta mujer que está perdida. Y la maravillosa noticia para ella es que encontró el camino una vez encontrando a Jesús. Desde ese día llegó la salvación para esta mujer, porque ella encontró el camino para la salvación. Encontró el camino para la salvación de su hija. En, en el versículo 25 dice así, entonces ella vino y se postró ante él. Ya vimos la dificultad que tenía ella para acercarse. ¿Qué tuvo que hacer mi hermana para poder postrarse delante de él? Tuvo que soportar los maltratos de la gente. Se estuvo caminando entre la gente aunque no la querían, aunque ella escuchaba, aléjate de aquí, tú no perteneces aquí. Y ella no le importó, su mirada estuvo siempre fija en Jesús y ella superó estos obstáculos hasta llegar delante de Jesús. Se aferró. Jesús no habló palabra, pero ella se aferró con perseverancia, confió y creyó en lo que habían hablado de Jesús. Ella lo creyó y fue en pos de él. Ella cruzó a la multitud y se postró delante de él en un acto de reverencia, de humillación, diciéndole a él, Señor. Cuando ella le dice Señor, está reconociendo su poder, está reconociendo su señorío, está reconociéndolo como el Todopoderoso. Y dice la siguiente palabra, socórreme. Si tú, mi hermana y mi hermano, mantenemos esta actitud y buscamos en clamor, buscamos en nuestro dolor, buscamos en nuestra situación que estemos atravesando, buscamos a nuestro Señor, al Todopoderoso,
al que puede hacer milagros, al que puede hacer de lo imposible, lo puede hacer posible, podemos ir a Él y pedirle, socórreme, Señor. Yo no puedo más, no hay nada que me pueda ayudar. Y tener esta fe perseverante de esta mujer. Y en el versículo 26 del capítulo 15 de Mateo dice así: Él entonces le responde a la mujer una vez que ella se comunica con él y se reconoce como, como pecadora, como alejada, como no parte de, pero ella le dice Señor, lo respeta, lo reverencia. Y ya cuando está ella ante él, escucha la voz del Señor y le dice él a ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nuevamente Jesús sigue poniendo a prueba la fe de esta mujer, como a ti y a mí nos lo puede poner a través de la respuesta tardía a nuestra necesidad. Para Dios no es tardía y lo vamos a entender en la Escritura. Jesús sigue confrontando y probando la fe de esta mujer. Jesús quería provocar y desafiar la fe de esta mujer. Dios va a permitir que las situaciones se levanten y provoquen situaciones para que nuestro nivel de fe crezca. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella era una mujer cananea y como era cananea, había una dificultad porque este lenguaje era antiguo, pues los judíos decían que la salvación solo era para los judíos. Entre los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta cananea, que era para muchos una gentil, no merecía recibir este milagro, no merecía esa palabra que refresca su corazón y que venía de Jesús. Por eso la rechazaban. ¿Alguna vez hemos rechazado a personas pensando que no merecen la palabra de Dios y por eso no les vamos a compartir? Espero que no tengamos ese corazón, mis hermanos, pero en ese entonces, que también en este entonces solamente la salvación es para algunos, esto no está de acuerdo el Señor. Eso les irritaba a los demás al escuchar su clamor y sus peticiones a Jesús, porque en ese tiempo se les consideraba perrillos, así se les llamaba, no por ofender, sino por ubicar la condición de las personas, porque no eran el pueblo de Dios y solamente Jesús había venido a salvar a su pueblo, ¿sí? Pero Jesús vino por todos, ¿verdad? Por su pueblo elegido y por los gentiles, ahora tú y yo, ¿verdad? En Mateo capítulo 15, versículo 26, ella entendía esta condición. Ella entendía que ese lenguaje era conocido entre ellos y ella conocía su condición. Y decía, sí, quizás no soy el pueblo de Dios. Y ella responde de la siguiente manera. Bueno, antes de decirle que ella respondió, esta mujer tenía conocimiento de los rabinos, de los maestros. Ella sabía que la iban a rechazar, pero ella sabía también a quién le iba a pedir su milagro. Si tú, hermanita, tienes esa seguridad cuando te acercas al Señor Jesús, al Señor de señores, si sabes a quién le oras, muchas veces podemos orar dudando de su poder. Por eso debemos permanecer y perseverar en confiar en Él. Muchos la podían rechazar y aún ella podía mirar en su condición y en su entorno
la dificultad de poder estar frente a Jesús recibiendo las promesas de Jesús. Pero aquí es donde está el poder, mi hermana. Cuando reconoces que recibirás de parte de Dios la respuesta a tu petición, en su tiempo, en su momento, allí estará el poder que tú buscas. Porque tú reconoces su poder, reconoces su poderío, reconoces que Él tiene el control, reconoces que en Él está la verdad, en Él está la vida. Entonces, allí debes de perseverar, en que de Él puedes obtener lo que necesitas aún en lo más imposible. Así que ella se reconoció delante de Él y le respondió, versículo 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué respuesta tan más sublime, reverente, humillada delante de Jesús. Jesús usó la tipología de una mesa a la que llegan príncipes, rabinos, escribas importantes a la mesa compartiendo el alimento. Quizás personas que conocen de la palabra de Dios, que conocen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Los hijos de Dios que están ahí expuestos a la mesa para comer de lo que el Salvador traía para su pueblo. Pero hay algunas personas de estas que mientras van comiendo, recibiendo el pan de Dios que da vida, recibiendo las buenas noticias, recibiendo las instrucciones de Dios, recibiendo la instrucción de Dios, ¿saben qué hacen? Van seleccionando. Esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Un ejemplo, pueden poner a la mesa alimento y los hijitos pueden decir, ay, mami, es que el jitomate no me gusta y lo sacan de su plato. Es que no me gusta la cebolla y lo sacan de su plato, ¿verdad? Y la mamá con todo el amor les preparó el alimento. Y muchas veces nosotros podemos ser así. Tenemos en nuestra mesa la palabra de Dios que ha preparado ese alimento para nosotros y hay cosas que nos osamos tenemos una actitud de poder seleccionar y decir, esta palabra es para mi suegra, esta palabra es para mi hijo, esta palabra es para mi esposo, pero no estamos viendo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué estás confrontando en mi corazón? Señor, tienes razón, yo reconozco que soy orgulloso, yo reconozco que me he portado mal, he sido iracundo, sí, Señor, yo recibo lo que tú me estás dando. No, también escuchamos promesas de Dios, ¿verdad? Y ama a Dios con todo tu corazón, sé fiel a Él, ¿verdad? Y tú y toda tu casa serán salvos, no sé. Y tú, no, yo no creo que eso pueda pasar en mi casa. Uy, no, es que mi esposo o es que mis hijos tienen unas ideas y filosofías que no, yo creo que nunca van a conocer y reconocer a Jesús. No podemos seleccionar. Debemos confiar en lo que Dios nos dice en su escritura. Pues entonces a eso se refiere Jesús, que en una mesa se está dando el alimento y hay personas que seleccionan. Esto sí es para mí, esto no es para mí, esto sí lo recibo y esto no lo recibo. ¿Verdad? Esposos, amen a sus esposas. Ah, no, es que si conocieran a mi esposa. O las mujeres, mujer, respeta a tu marido. Ah, no, es que yo lo respeto y cuando más lo respeto, más se enseñorea de mí. Eso es separar, no tomar en cuenta, no es seleccionar. Dios habla claro en su escritura y debemos tomarlo todo para nosotros. A eso se refería Jesús, que hay personas que seleccionan, ¿verdad? Que el alimento, más bien, el alimento que se ha dado, ese es el que nos imparte Jesús. Pero ella, con su condición y con su corazón, ella solicita algo del Señor. Ella, por su fe, le he revelado esto.
que Dios es tan maravilloso que les da lo necesario a su pueblo y a los que escuchan de estas buenas noticias. Y ella le responde al Señor Jesús que de lo que ellos no quieren aprovechar, de alguna palabra que Jesús les haya enseñado, de alguna promesa que Jesús les haya dado, que ellos rechacen, fíjense, esta mujer le dice que lo que muchos rechazan y lo tiran de la mesa, ella lo quiere recibir, aunque sea algo, una migaja, alguna promesa, ella lo quiere recibir porque ella sabe que es suficiente lo que venga de Jesús. Una palabra de Jesús va a venir a transformar su vida, la de su hija y la de su casa. Ella dice eso, le dice a Jesús nuevamente, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella dice, Señor, lo que ellos no quieran recibir, yo lo quiero. Yo creo en ti y algo de lo que te sobre, una palabra que yo sé que me dará vida, yo la quiero. Yo sí la quiero, aunque los demás la rechacen. Fíjense la sabiduría que ella tenía. Lo que muchos rechazan, Señor, yo lo quiero, yo lo recibo. En la iglesia, mis hermanos, pasa lo mismo. Muchos entran a la iglesia y salen igual. No hay cambio en su vida. No dejan que Dios transforme sus corazones y hable a sus corazones. Pero hay otros que dicen, esta palabra que va a decir el Señor a través de mi pastor, de mis líderes, yo sé que Dios me va a hablar. Yo sé que Dios va a hacer un milagro y yo confío en que la palabra que se va a exponer hoy me va a transformar, me va a dar la fuerza, me va a dar la salud. Yo lo creo y yo lo recibo. ¿Tú de qué persona eres, mi hermano? Mi hermana. Hay mujeres que se desaniman tanto que dicen, no hay solución para mí. No hay esperanza para mí. Cuando la palabra está llena de esperanza. La Biblia está llena de esperanza. Que seamos pacientes para escuchar la respuesta de Dios. Cuando Jesús escuchó este corazón rendido de esta mujer que clamaba, que necesitaba, que confiaba en Jesús, que ella sabía quién era Jesús, que su espíritu percibía quién era Jesús, Jesús no le quedó más que admirar la fe de esta mujer. Por eso Jesús le responde en el versículo 28, oh mujer. No fue una expresión de, oh mujer. Fue una expresión de, oh mujer. ¿Sí? Grande es tu fe. Le estaba reconociendo la fe de esta mujer. Estaba reconociendo Jesús que la fe de esta mujer era tan grande que superaba todos los obstáculos, que buscaba, que se humillaba reconociendo su condición y que decía, Señor, yo sé quién soy, de dónde vengo, pero yo sé que tú tienes palabra de vida para mí. Yo sé que tú me puedes perdonar, yo sé que tú me puedes ayudar. Yo sé que tú puedes obrar en milagro en mi vida y en la de mi hija y en la de mi familia. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. Y lo que sigue en adelante es la respuesta que ella buscaba por su clamor, por su humillación y por superar todo obstáculo que se había puesto en contra de ella, que se había interpuesto entre ella y Jesús. Y Jesús entonces le respondió y le dijo, hágase contigo como quieres. Qué maravillosas palabras de Jesús, ¿verdad, hermana? Es maravilloso poder
escuchar que Jesús nos diga, hágase contigo como tú anhelas, como tú esperas, como tú buscas, como tú has clamado, como tú has esperado, como tú lo has llorado, lo has necesitado. Hágase contigo como tú quieres, como tú lo esperas. La fe, mi hermano, te revela cuál es tu verdadera necesidad. Muchas veces pedimos muchas cosas y creemos que necesitamos muchas cosas, pero una fe profunda te revela lo que en verdad tú necesitas. Sabemos que Dios no cumple caprichos, mis hermanos. Jesús no responde a lo que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres. Jesús responde conforme a tu fe y a su voluntad. Qué hermosa palabra para nosotras, ¿verdad, mi hermana? Ella podría quizás haber pedido prosperidad o cualquier otra cosa, Jesús teniéndolo enfrente. Pero ella sabía que en su casa había una necesidad y esta necesidad era de salvación. Hay personas que no reciben en sus peticiones de oración porque oran mal. Ella sabía cuál era la intención de su corazón. Jesús también lo sabía. Por eso fue contestando a ese momento, a su petición y a su milagro, conforme ella iba acercándose más a Jesús. Nosotros, a más nos acerquemos a Jesús, más respuestas vamos a tener del Señor. Porque si nos alejamos creyendo que no vamos a recibir de Jesús lo que pedimos, eso nos aleja de Él. Si dudamos de Él, de su poder, eso nos aleja de Él. Pero si como esta mujer cananea buscamos en fe, de corazón, que la respuesta a nuestra necesidad la vamos a encontrar en Jesús, nuestra fe debe perseverar. Nuestra búsqueda de respuestas de Jesús debe perseverar en oración, en, en clamar, en hacer nosotros lo que nos dice que hagamos, como ser pacientes, como dar bien y no mal, como todos los principios que Dios nos enseña en la Biblia para nosotros poder permanecer en fe. No podemos permanecer en fe y actuar carnalmente, sino necesitamos dar fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. En esta postura Dios quiere que nosotros permanezcamos. Y el último versículo, versículo 28, dice así, y su hija, esta es la respuesta de su milagro, dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos, ¿sí? Por nuestra fe perseverante. La fe de esta mujer, mis hermanos, concluyendo, es que fue probada. Esta fe de esta mujer fue probada, fue puesta a prueba, pero también fue confirmada. Jesús nunca la rechazó. Jesús nunca le habló despectivamente. Jesús solamente fue probando su fe hasta que ella pudo llegar a Jesús. Así como tú y yo vamos a ser probados en la fe, hasta llegar a Jesús y ver sus maravillosas respuestas, para que nuestra fe sea afirmada y confirmada. Necesitamos mantener nuestra esperanza siempre delante de nosotros. Necesitamos mirar a Jesús siempre y en todo momento. Y necesitamos tener presente que nuestro milagro cumplido fue respuesta por Jesús. Reconocerle y dar gracias cuando este milagro llega. No dejar de agradecer las maravillas que hizo en nosotros. Y en Hebreos, recordando el versículo, el pasaje, los versículos que estábamos leyendo al principio de Hebreos capítulo 10, versículo 35, entonces dice así, y es por esto que tiene aún más sentido ahora que lo estudiamos. Por lo tanto,
No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, y solo hasta entonces, recibirán todo lo que Él ha prometido. Gracias al Señor por su palabra, su mensaje, su instrucción. Y te pido, mi hermana, que cierres tus ojos, mi hermano, desde tu lugar. Cierres tus ojos y clamemos y busquemos al Señor en oración y digamos: Señor, te damos gracias. Gracias por tener misericordia sobre nosotros, por aumentar a veces nuestras situaciones que pensamos que son dificultades, pero son para afirmar nuestra fe, para buscar tu rostro, Señor. Gracias por ahora en Jesús darnos el acceso a estar cerca de ti y poder acercarnos con confianza al trono de la gracia y poder recibir como regalo tu salvación, esa salvación que nos permite tener una eternidad contigo, Señor. Te damos gracias por el privilegio de darnos la oportunidad de caminar en este mundo confiados y en fe de tu mano para superar las adversidades. Creemos en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Afirma nuestra fe, Señor, y sabemos que las adversidades tú las tienes bajo tu control. Y tú hoy nos llamas a seguir adelante y a permanecer firmes, inconmovibles en la fe, que nada nos divida, nos separe de ti, sino que nos aferremos, Señor, a perseverar en la fe delante de ti, creyendo que tú, Señor, nos darás las respuestas que necesitamos, pero también la fortaleza para superar las adversidades, también la salud para superar las adversidades. Señor, danos sabiduría para enfrentar cada obstáculo y que nuestro corazón permanezca reverente a ti, creyendo que tú tienes las respuestas y que las circunstancias van a querer alejarnos de ti, pero que tu Espíritu Santo nos afirme, nos confirme, nos guíe y nos ayude, Señor. Nos ponemos en tus manos confiadamente, creyendo que solo de ti podemos obtener respuesta, podemos tener tu abrazo, tu cobijo, tu, tu bálsamo que restaura nuestro corazón, que nuestras heridas tú las puedes sanar, que la salvación puede llegar a nuestro hogar solo porque tú vas a obrar en poderoso milagro en nuestros hogares, Señor. Creemos en tu palabra y la esperamos confiadamente, Señor. Gracias te pido, Señor, por mis hermanas que están escuchando, por mis hermanos y que están creyendo en esta palabra. Bendícele, Señor, y escucha su clamor y escucha las necesidades que ellos tienen. Y afirma su fe, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, Pastora Tere, por la palabra. Gracias por recordarnos que el Señor Jesús sigue activo, sigue obrando, sigue sanando y sigue haciendo milagros. Pues Así es. en eso creemos y en eso descansa también nuestra fe, en ese Dios poderoso. Muchas gracias por el tiempo, gracias por la palabra. Saludos a todos nuestros hermanos de Casa de Oración Santa Anita y a todos los que Gracias. están conectados. Gracias por permanecer hasta ahora. Que el Señor les bendiga y a los de casa nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Dios Gracias. bendiga. Gracias, pastor. Gracias, congregación amada. Bendiciones.